Continuamos en nuestro recorrido bíblico y hoy pues estrenamos o inauguramos para esta serie un nuevo libro que, al igual que el libro de Samuel y que de Crónicas, se divide en dos. Esto lo vamos a ver frecuentemente en la Biblia, no solamente en el Antiguo Testamento, sino en algunas de las epístolas de San Pablo, por ejemplo Corintios 1, Corintios 2. También las cartas, por ejemplo, en el caso del apóstol Juan, que tiene hasta 3 epístolas. Entonces, bueno, hoy vamos a estrenar un nuevo libro que su solo título sugiere de quiénes habla, y lo digo en plural, los reyes, el libro de Reyes. Si bien es cierto, los reyes empiezan a aparecer en la Biblia, no en el libro de Reyes, sino en el libro de Samuel. Hasta el momento llevamos referenciados 2 reyes de manera exclusiva, que es Saúl, el primer rey de Israel, ungido por Samuel, por un rey que inició bien y terminó mal, y luego el rey David, que sigue siendo y será para el pueblo de Israel pues la referencia en reinado, no por perfección, sino por lo que implicaba reinar con la mirada puesta en Dios, por el respeto a conservar sobre todo la tradición hebrea, reconocer de dónde venían, el sacrificio de haber llegado a la tierra prometida. Pero bueno, como todo ser humano, David también se ve en el ocaso de su vida. Y al verse en el ocaso de su vida, aparecerá el que hoy, aunque hoy no vamos a hablar propiamente de este heredero del trono, aparecerá Salomón, que también es un rey muy recordado, sobre todo por la sabiduría de Salomón, una sabiduría divina, es decir, divina no porque él fuera una deidad, sino porque fue un regalo que Dios le dio ante un pedido que él hizo, que también ya llegaremos allí muy pronto. No lo dudo que inclusive sea para nuestro próximo capítulo. Ya veremos lo que Dios nos va inspirando. Lo que sí vamos a hablar hoy, y lo vamos a tomar justamente de este relato del capítulo 2 del libro de Reyes, es del perdón. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver el perdón con los reyes? Bueno, primero mucho, pero además de eso es porque si ojalá podamos recordar, hace unos pocos capítulos apareció una figura que fue cuando Absalón, el hijo de David, intentó, de hecho logró sacar a su papá del trono por un brevísimo tiempo, y David se ve obligado no solamente a dejar el trono, sino a huir, porque si no su hijo lo iba a matar. Y en esa huida, David se consigue a un personaje llamado Semei, que en la ida Semei lo maldice, bueno, lo escupe, le dice que era lo peor, que bien merecida tenía su desgracia, porque además era uno de estos fieles a Saúl que sentía que David los había destronado. Pero cuando David vuelve, cuando David regresa, se consigue al mismo Semei, dirían los venezolanos, pidiendo cacao, es decir, pidiendo perdón, pidiendo misericordia, que bueno, que bien, casi que bienvenido a tu reino nuevamente. Y David, en un gesto, y aquí empiezo ya a introducir el tema, en un gesto de perdón y de misericordia, le dice que efectivamente él no lo va a matar. O sea, que mientras él viva, o sea, él no lo va a matar. Y Semei se fue a su casa tranquilo, porque gozó del perdón del rey. Pero en los conceptos del perdón, y es un poquito lo que hablábamos en la introducción, perdonar no es, si bien no es olvidar, porque sencillamente es algo hasta ilógico. Por ejemplo, voy a poner uno de los casos más comunes, una infidelidad. O sea, tú no llega un momento que conoces a tu pareja y tú dices, yo sé que tú me hiciste algo, pero no me acuerdo qué fue porque ya yo te perdoné. Y se te olvidó el acto de infidelidad. Eso no funciona así. En el corazón las cosas no funcionan así. Lo que sí puede funcionar y a la perfección es que tú veas a tu esposa y ya no estés viendo la infidelidad en su cara, pero además, aunque ese hecho, porque el tentador va a buscar la manera de introducirlo, de restregarlo nuevamente en los recuerdos, tú lo recuerdas y eso ya no te mueve. O sea, ya tú estás sanado. Y lo mismo con el que te traicionó, lo mismo con el que, fíjese, por ejemplo, el gesto que tuvo Juan Pablo II, este gigante también de la santidad del siglo XX, un papa extraordinario,
el tercer papa más longevo en el papado. Fueron 27 años, si la mente no me falla, que Juan Pablo II estuvo en el papado. Eh, a él le disparan y cuando él sale del hospital donde fue atendido, él va a ver a la persona que le disparó y él lo abraza y ora con él. Entonces, él no olvidó el hecho. Él sencillamente fue a expresarle, aunque sé lo que hiciste y aunque fue grave y me tuviste casi en el vilo de la muerte, aquí te expreso mi amor, te expreso mi misericordia. Y eso sí es perdonar. Hasta el momento pareciera que David aplicó esto con Semei. Bueno, nada, Semei se fue, ya dejé eso en el pasado. Pero cuando David va a morir, o ya se encuentra ya en ese proceso, de hecho previo en el capítulo 1, versículo 28, ya oficialmente Salomón es el sucesor de David, se es nombrado el sucesor de David. Pero bueno, cuando ya David está en próximo a partir, en el capítulo 2, vamos a leer versículo 1 al 4 y después damos un salto del 8 al 9, David da lo que se conoce como las últimas instrucciones a Salomón. ¿Qué dice David? Dice el texto: poco antes de morir, David mandó a llamar a su hijo Salomón para decirle: muy pronto me voy a ir por el camino de todos. Para ti ha llegado el momento de ser firme y de portarte como hombre. Guarda las ordenanzas de Yahvé tu Dios, sigue su camino, cumple sus leyes, sus mandamientos, sus disposiciones y sus consejos, como está escrito en la ley de Moisés. Así tendrás éxito en todas tus empresas y no te fallará ningún proyecto. Pues Yahvé me prometió que cumplirá sus promesas y que nunca faltará un descendiente mío en el trono de Israel, siempre que mis hijos se porten bien con él y le sean leales de corazón. Hasta allí hay un testimonio hermosísimo que además creo que a los que somos padres nos educa qué legado tenemos que dejar a nosotros, a nuestros hijos. Fíjense que David hasta ese momento no dice nada, te dejo 30 caballos, 4 cabañas, 87 habitaciones, tantos kilómetros de territorio. Él no se centra en el poder, se centra en que tu hijo obedece a Dios, cumple sus mandatos, séle fiel y además por añadiduras podríamos parafrasear a Jesús, aunque aquí no aparece Jesús todavía desde el punto de vista histórico como hombre, todo lo demás Dios te lo dará por añadiduras. El testimonio que le deja David a Salomón es este. Luego de que eso queda claro, el problema, el lunar en esta herencia que deja David a su hijo, lo vemos en el versículo 8. Cuando él después agrega otras cosas, que bueno, quienes estén interesados pueden leer ese capítulo completo, sobre todo del 1 al 12, el capítulo 2 de David. Dice en el versículo 8, por último, es decir, lo deja de último, o decía como que, bueno, el pobre Semei, fíjense donde aparece al final. Por último, no te olvides de Semei, el benjamita de Bahurín. Él me lanzó toda suerte de maldiciones cuando yo salía rumbo a Mahanaim. Cierto que después salió a recibirme cuando yo llegaba al Jordán y que por ello le juré por Yahvé que no le quitaría la vida. Vean ustedes, como él salió a recibirme, pues yo le juré que no le quitaría la vida. Pero entonces fíjense lo que él traslada a Moisés. Pero tú no estás obligado. Sabrás encontrar el medio más oportuno para que, a pesar de sus años, muera en forma violenta. Palabra de Dios, hay que decir aquí, te alabamos, Señor. Y hay que decir palabra de Dios porque esto es una enseñanza. Esto es una enseñanza. David, la pregunta sería, ¿había David perdonado a Semei? La respuesta es no. La respuesta es no. Y sencillamente, a los efectos de cumplir con una imagen, él le hizo una promesa a Semei que al parecer también como que le pesaba. O sea, y le traslada la venganza a Salomón. O sea, yo le prometí a Semei que le perdonaría la vida, pero tu hijo no estás obligado con esa promesa. Es por eso que más adelante, lamentablemente, pues Salomón efectivamente manda a llamar a Semei y luego de plantearle una serie de cosas,
lo asesina. Pues el hecho es que Semei efectivamente muere a manos o por mandato de Salomón. Entonces, en David no hubo una disposición a perdonar, sino a dilatar una venganza. Ese aspecto es importante reflexionarlo a profundidad y le pido mucho al Espíritu Santo siempre unción para estas reflexiones, porque eso es lo que generalmente pasa en nuestros corazones, no solamente directamente con el protagonista o hacia el protagonista que nos genera una herida, sino hacia otros actores. Cuando, por ejemplo, nosotros como padres, así se lo decía en estos días un curso a unos papás de primera comunión, cuando nosotros los padres somos capaces de transmitirle nuestras heridas a nuestros hijos. A mí me llamaba poderosamente la atención cuando yo trabajaba en aula para clases de religión, cómo había jóvenes estudiantes, me refiero a damas, niñas, adolescentes, que ellas, porque sus madres eran madres solteras y habían pasado por divorcio o por lo que fuera, o fueron abandonadas y la figura paterna nunca estuvo, ellas asumían, primero, que el matrimonio no servía para nada, segundo, que ellas no necesitaban ningún hombre para ser feliz, que si querían tener un hijo, pues lo tenían por su cuenta en su momento y después criaban a su hijo ya solas. Y eso es transmitir heridas, porque yo les decía, yo entiendo que tu mamá pueda tener esa posición porque tuvo una herida matrimonial, una herida de pareja, pero eso no fue tu experiencia de vida. Y ustedes jóvenes no tienen por qué negarse la posibilidad de aspirar a gozar de una familia estable, de un buen matrimonio, porque ustedes no han tenido ese tipo de heridas. Ustedes están, que tengo una herida como hija porque mi papá no estuvo, eso ya es otra cosa. Pero heridas de pareja, heridas de esos conceptos de que ningún hombre sirve para nada, o las mujeres tampoco, etcétera. O sea, ese tipo de conflicto, como eso otra, ¿para qué ser honesto? ¿Para qué creer en Dios? Escucharle eso a un niño o a un joven es una transmisión de herida. Y nosotros los padres, indirectamente con todos nuestros actos, con todo lo que influimos en nuestros hijos, tenemos ese poder de dejarle herencias e instrucciones directas o indirectas a nuestros hijos. Y aquí queda en evidencia que efectivamente David no había perdonado nada a Semei. O sea, David estaba esperando el momento para vengarse de él. Quizás esta fue una tentación que le puso el demonio y él la tomó y cayó, literalmente cayó. De repente David en su discurso inicial ni tenía pensado hablar de Semei, pero entonces aparece esta tentación y dice, mira, acuérdate de Semei, y le hace además a su hijo asumir una responsabilidad de un crimen que no le compete. La pregunta sería, ¿qué diferencia hay entre el crimen que cometió David con Urías y el que cometería Salomón con Semei? Es un crimen igual. Lo que pasa es que ciertamente hay crímenes que tienen que ver propiamente con lo sagrado, las herejías, las blasfemias, que de hecho fue por lo que muere Jesucristo. Jesucristo muere por el concepto de blasfemia, porque él se proclamaba hijo de Dios y Dios no tenía hijos bajo el concepto judío, o no tiene hijos bajo el concepto judío. O sea, entonces, al hacerse uno con el Padre, pues eso genera una distorsión y se considera una blasfemia, y la blasfemia estaba penada por la muerte, por la ley de Moisés. Pero el crimen de Urías fue un crimen que ya lo explicamos en su momento, fue, bueno, tapar un pecado tras otro, la del adulterio con Betsabé, el embarazo, luego entonces el asesinato. Como un pecado puede, como una bola de nieve, llevarnos a otros pecados que a la vez son irreversibles. Pero en este caso particular es un corazón que, cargado de heridas, pues es capaz de dar esta última instrucción en el hecho de su muerte. Y es lo mismo que yo a veces reflexiono cuando una persona ya está en la tercera edad. Nosotros todos los días deberíamos vivir en clave que no sabemos cuándo nos vamos a morir. Yo mismo digo, yo tengo 39 años, yo agarro mi edad, la multiplico por 2, son 78. O sea, yo puedo estar viviendo la mitad de mi vida. O un poquito menos, un poquito más, eso solo lo sabe Dios. Pero las personas que están ya en la tercera edad, más principalmente, pues deberían vivir más en una clave de perdón que de resentimiento. Es absurdo que usted tenga ahorita 70, 80 años, 60, y usted ande pendiente de aquel vecino que yo no le hablo, o tienes aquel hijo que no le cruzas palabras, o inclusive tu exmujer, o un hermano. O sea, que tú andes en una clave de odio y de orgullo, que sea el orgullo el que te come y te lo lleves hasta la tumba, porque además el orgullo se va a descomponer con tu cuerpo, y lo que te va a impedir entrar al cielo es justamente tu orgullo y el mío también.
Entonces una persona que puede llegar al lecho de su muerte sacando cuentas de quién hay que vengarse. Hijo, recuerda que yo no le hablaba a fulano, y recuerda que yo a aquella familia no la trato, usted tampoco la vaya a tratar. Es como aquellos comentarios racistas: usted no juega con niños negros o usted no juega con niños blancos, porque el racismo existe hoy por hoy muy marcado cuando tú te segmentas en un solo bando. Entonces los negros no jugamos con los blancos no jugamos con los negros, las niñas no, pobres no juegan con las niñas ricas, o sea, ese tipo de cosas. Eso es segmentar la vida, o sea, vivir la vida en clave de discriminación. Y eso justamente es lo que tenemos que evitar de esto que aprendemos de esta enseñanza de Reyes. O sea, qué triste de verdad. David siempre será una hermosa referencia en muchos aspectos, porque además algo que yo destaco de la palabra de Dios, que no solamente es enseñanza mía, esto lo dicen muchos expertos, es que la palabra de Dios es muy honesta. O sea, cuando hay defectos, allá aparecen. O sea, no es como usted agarrar un libro de Simón Bolívar histórico para educar a los niños sobre el Libertador, y usted difícilmente consigue un defecto en esos libros. O sea, Bolívar era un guerrero, era un hombre inteligente, hablaba varios idiomas, era un hombre que hablaba de educación, de política, fue una persona que tuvo una visión de unificación de países para hacer una sola gran república. Pero entonces las partes grises quedan como en libros paralelos. La palabra de Dios te pone todo allí. David fue bueno en esto, pero en esto de verdad que diría, no sé si los colombianos la embarró. O sea, en esto de verdad que cayó en lo más bajo, porque efectivamente no hubo un ejercicio de perdón. Y es aquí donde en Jesús, ya en el Evangelio de San Mateo, pues en Jesús encontramos siempre maravillas. En Jesús sí podemos hablar que no vemos imperfecciones, porque de hecho es Dios mismo. Jesús es el modelo perfecto de humanidad. En Jesús tenemos que hacernos reflejo. ¿Qué tan cerca o lejos estoy de la perfección? Es la pregunta, la respuesta. Bueno, en la manera de que yo viva más cercano o más lejano del modelo de vida de Cristo. Y el modelo de vida de Cristo es perfecto. Yo siempre también ponía este ejemplo. ¿Qué es mejor? ¿Decir groserías o no decirlas? Bueno, no decirla. Bueno, si usted piensa que lo mejor es no decirla, entonces, conclusión, Cristo no decía grosería. Porque Cristo vivía siempre del lado de la perfección. ¿Es imposible vivir sin decir groserías? No, sí es posible. ¿Qué es más puro? ¿Qué es más digno desde el punto de vista corporal? Una mente y un cuerpo alejado de la lujuria, de la fornicación, de la debilidad de la carne, viviendo en castidad con un desarrollo del autodominio perfecto, una persona que no practica la masturbación, que no ve pornografía, etcétera. ¿Qué es lo más perfecto? Eso, entonces, bueno, no, efectivamente, no hacer nada de eso sería vivir en castidad, la pureza en sí mismo. Eso es lo perfecto. Bueno, entonces Cristo vivía en perfección. Entonces Cristo era casto, era un hombre que no tenía pensamientos lujuriosos, porque es la imagen de la perfección. Y no es una utopía. Utopía es otra cosa. Habla de una fantasía no viable, no posible. Pero en Cristo no vemos utopía, en Cristo vemos verdad. O sea, Cristo es, en eso, entonces, en esa misma línea, Pedro, que siempre fue un personaje de preguntas y de respuestas bien particulares, Pedro le hace una pregunta a Jesús en el capítulo 18 de Mateo, versículo 21 al 22. Dice así: Pedro se acercó con esta pregunta: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de mi hermano? Hasta 7 veces. Pedro usa una referencia, no sé en qué se habrá inspirado, si en la creación, en lo que decía el Génesis, el 7 porque es el número completo. Entonces, bueno, si lo hice 7 veces y la persona aún así siguió faltando, pues ya no hay una octava para ti. O sea, ya yo cumplí mi requisito. Entonces, la pregunta de Pedro además va muy en la línea de lo que acabamos de ver con David, con el caso de CMI. Fíjense que Pedro habla de la persona que me ofende, y efectivamente CMI había ofendido cruel y despiadadamente a David. Además, en un momento de debilidad emocional muy grave. O sea, el pecado, la acción de CMI fue muy despiadada. O sea, en el sentido de la parte humana, pero bueno, un desprecio que le tenía a David, y comprensible porque él pertenecía al bando de un rey distinto, que además había sido destronado y no de la mejor manera. Pero ¿qué responde Jesús? Jesús le contestó: no te digo 7, sino 70 veces 7. Es decir, siempre todos los teólogos que yo he escuchado, sacerdotes que han hablado de esto, siempre lo dicen: 70 veces 7 quiere decir siempre. O sea, siempre tenemos que perdonar. ¿Y cuál es la línea del perdón? Vuelvo a la introducción del texto.
lograr que nuestros corazones superen heridas, superen traumas. No quedarse enganchado en el sentimiento negativo. Es humano, en un momento puntual donde nos sentimos engañados, traicionados, agredidos, nosotros podemos experimentar emociones encontradas. Son esas personas que dicen, ahorita no me pidas que te perdone. Ahorita no me pides que te escuche. Es más, yo mismo cuando a veces tengo unos grados de molestia alto, estoy descuadrado, descolocado, yo lo que trato de que en ese momento me dejen es tranquilo. Yo necesito calmarme, porque además, si en ese momento uno reacciona, pues puede decir las peores barbaridades que te pasen por la cabeza, porque además es un ejercicio de catarsis. Si no lo haces internamente, quién sabe qué puede pasar en ti. Entonces es mejor calmarse. Pero una vez que eso pasa y maduras, hay que tratar de todo lo negativo, tratar de buscarle la vuelta y entregarle eso a Dios. Señor, yo no quiero estar pensando en esta persona que me robó. Yo me acuerdo, por ejemplo, a mí me llegaron a robar varias veces. Una vez en la estación del metro La Hollada, aquí en Caracas, Venezuela, pues saliendo del metro, una vez me interceptaron, yo venía de mi trabajo y me interceptaron 4 tipos y me hicieron una llave por el cuello y lo único que me quitaron y se reirán fue el ticket del metro. Yo no tenía más nada. O sea, o me habrán confundido con otra persona, pero yo llegué a mi casa temblando y con aquella ira, y así como también una vez pasó que robaron a mi hermano y le quitaron un reloj que le había regalado a mi tío en su graduación y una serie de cosas, y uno se descoloca y se molesta y sales yo salí con mi papá con un tubo, me ven ustedes, porque le íbamos a caer tubazo a los ladrones, cosa que nunca conseguimos, menos mal, porque creo que nos hubiesen malogrado más bien a nosotros. Pero uno sale como que se deja guiar por la rabia, y por eso es que la ira, como el mejor consejo que yo he escuchado para este punto, para estos temas, es una persona ni muy molesta ni muy contenta debe tomar decisiones. Las cosas hay que reposarlas, y cuando empiezan a reposarse, ahí empiezan a sanar. O sea, no te quedas enganchado en el dolor, y si necesitas ayuda, pedirla, ayuda de un psicólogo, de un terapeuta, un terapista de la conducta, de un sacerdote, de un asesor espiritual, de alguien que tenga la capacidad del don de consejo, que es un don que da el Espíritu Santo, y dejarse acompañar, no encerrarse en sí mismo. David nos deja evidente, y ya lo he dicho, que él tenía eso allí pendiente, en los pendientes del corazón. Esto es un punto que yo no me puedo morir sin que se me reciba su merecido. Y encontró a quien delegarlo, y se me murió por la espada, se me murió asesinado. Así fue. Pero Cristo nos enseña otra cosa distinta. Cristo es agredido, es escupido, es humillado, es burlado, y aún desde la cruz, con sus verdugos abajo viéndole y burlándose de él, él es capaz de decirle al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Jesús no dice, Padre, olvida esto. O sea, que esto no pase por tu recuerdo. No, no. Él habla de una acción de perdonar. Señor, míralos, pero no tomes en cuenta su pecado. Ese es el perdón. Que yo tenga la capacidad de mirar a alguien que aunque me haya hecho daño, yo lo pueda mirar y no recordar su pecado, sino respetar su humanidad. Eso no quiere decir que va a ser mi mejor amigo y que a todos nos vamos a llamar, no, tampoco vamos a caer en ese extremo. Bueno, si eso es un fruto, bendito Dios, pero hay un punto intermedio, que es el punto del distanciamiento, que es válido, el punto de tú en tu espacio y yo en el mío, eso es válido, pero no estoy fomentando en mí sensaciones de ira, de rencor, de rabia. Así que la palabra de Dios siempre es una guía, es un camino. Nos podemos molestar con la vida, con Dios mismo, con las circunstancias, porque esta persona murió, porque muere gente buena. Son tantas preguntas que a veces nos mueven. En esos momentos está bien colocarlas ante Dios, pero insisto, no tomar decisiones. Ya no voy a creer más en Dios, ya no creo más en los curas, ya no creo más en esta fe, voy por mi cuenta, ya no quiero hacer nada del trabajo, yo me quiero divorciar, etcétera. O sea, no tomar decisiones, sino entregarle a Dios y recordar esto que nos enseña Jesús. Si estamos llamados a perdonar 70 veces 7, estamos llamados a perdonar siempre. Y si estamos llamados a perdonar siempre, no hay espacio para el rencor, no hay espacio para la venganza, no hay espacio para la ira. Porque además debemos confiar en la justicia de Dios. Dios sabe darle a cada quien, darnos a cada quien, a cada uno de nosotros, lo que nos merecemos. Sabe compensar el fruto de nuestras conductas con el fruto de nuestros pensamientos, de nuestras obras, y eso también tiene consecuencias. Y al final,
sabremos entender que lo único que nosotros le debemos rogarle a Dios, tanto para nosotros como inclusive para nuestros enemigos o quienes nos adversan, es la misericordia de Dios. Nosotros, el cristiano no manda a nadie para el infierno, el cristiano no se alegra con la violencia que pueda vivir otra persona, el cristiano no se alegra con ver sufrir a nadie, el cristiano entrega todo a las manos de Dios. Y quien se los dice, como siempre me gusta decir, todavía está en pañales con esto, en pañales. Pero sí tengo claro, y es lo que me encanta ver desde la figura de Jesús, cuál distante estoy yo de esa verdad. Y tratar en lo que pueda, día a día, mes a mes, año a año, de acercarme un poquito más al ejemplo de Jesús. Esa es la tarea de nosotros. Por eso es que nunca podremos decir ya llegué a la meta. Llegaremos a la meta cuando seamos llamados por nuestro Señor para vivir la dicha de la eternidad con Él, que así sea. Que Dios nos bendiga, nos vemos en la oración.